el Dios y creador de lo que existe, aquel de majestad sublime, el de la gloria que cubre toda la tierra, y en cada paso deja muestra de al invencible sentado en su trono. Mi Dios, mi escudo, el que yo adoro. Eres el alfa y la omega, antes de todo ya tú eras. No has cambiado, eres el mismo. Tus bendiciones hoy he visto, su misericordia es nueva y su espíritu es que me llena. Yo creo en aquel que hace lo imposible, que trae a existencia lo que no existe. Con tan solo una palabra, los fuertes vientos cobran calma. Al que trae a la vida lo que está muerto, su poder puede hacerlo. No hay nada que demuestre lo contrario a su poder, nadie igual. Sublime, el de la gloria que cubre toda la tierra, y en cada paso deja muestra de al invencible sentado en su trono. Mi Dios, mi escudo, el que yo adoro. Eres el alfa y la omega, antes de todo ya tú eras. No has cambiado, eres el mismo. Tus bendiciones hoy he visto, tu misericordia es nueva y tu espíritu es que me llena. Yo creo en aquel que hace lo imposible, que trae a existencia lo que no existe. Con tan solo una palabra, los fuertes vientos cobran calma. Al que trae a la vida lo que está muerto, su poder puede hacerlo. No hay nada que demuestre lo contrario a su poder, nadie igual a él. Su mano me extendió, su gracia me alcanzó y yo vivo en victoria, nadie igual a él. Yo no he visto aún a alguien tan real como mi Dios, no hay. No, no, no. Él es grande y eterno, nada puede detenerlo. Y es que no hay nadie igual a él. Hoy vamos a compartir. Usted es el único que puede decidir si realmente va a tener un feliz año. Este año que terminó, el 2020, fue terrible para miles de personas. ¡Qué año tan difícil! Nunca estas generaciones habíamos tenido una tempestad como esta. Pero la diferencia estuvo en que este desierto por el que el mundo ha estado pasando, hay un oasis en medio de él, y miles de cristianos pueden levantar su voz para decir: en medio de la tempestad me amparé en ti, Jesús, y me hiciste solo el bien. Refugio en la tormenta has sido siempre tú, Señor Jesús. Dependiendo en dónde pusimos nuestra fe, sabemos cómo nos fue este año que acaba de terminar.
Si Jesús fue la fuente de nuestra fe, entonces fue un muy buen año. Cuando hablo de un buen año, eso no quiere decir que no hayamos sufrido, que no hayamos tenido dificultades, que no haya alcanzado algunos el coronavirus o tenido pérdidas dolorosas. Cuando hablo de un buen año, eso quiere decir que cuando cuidamos el tesoro de la fe, pudimos ver actuando al Señor maravillosamente a favor nuestro, aún en medio de la tempestad. El tesoro de la fe que cuidamos nos permitió ver a un Dios amoroso, cuidándonos en todo momento, sacándonos de cada situación difícil o atravesándola con nosotros. Pero cuando el tesoro de la fe no se cuidó, cuando la duda fue comúnmente la bandera de muchos, entonces el desierto y su sequedad arreció con todo. Sedientos, la falta de aliento, de alimento, hizo que se perdieran las fuerzas. Este 2020 que acaba de pasar, con el tesoro de la fe cuidado, amado, usado, tiene grandes y maravillosos testimonios, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodearon, para nuestras familias, y también a quienes les pudimos compartir esta maravillosa noticia del cuidado y la protección de nuestro Señor y Salvador. Este 2020, con el tesoro de la fe descuidado, no amado, no usado convenientemente, tienen malas conclusiones, no solamente para el descuidado, sino para sus familias y aquellos que les rodearon. Ver cristianos caer en la duda, en la queja y en la amargura, les quitaron la posibilidad de solución para sus propias vidas y las de sus familias. La fe o la duda, eso hizo la diferencia en este año que acaba de pasar. Quiero compartirles hoy los buenos deseos para el 2021, pero no quiero darles palabras de positivismo. No sabemos qué viene sobre el mundo este 2021, pero sí sé cómo los cristianos que cuidan el tesoro de la fe van a recibir el bien continuo de las manos del Señor. Por eso debemos de pensar en esta buena enseñanza que tenemos hoy. Miles han dicho a este 2020, adiós, ojalá no vuelva ningún año como este que acaba de pasar. Y muchos decimos y lo cantamos, bienvenido este 2021. Y muchos lo llamamos y lo llaman el año de la bendición. Pero en estos días escuché al director de la Organización Mundial de la Salud decir que el mundo se tenía que preparar para una pandemia mucho peor. Pero lo más triste es escuchar a miles de cristianos a través de sus redes, no dando esperanza a la gente, no presentándoles un Dios que hace el bien, sino diciendo, viene la marca de la bestia, viene el juicio, viene la gran tribulación. Yo quiero recordarles algunas cosas que dice la Escritura. Lo que creemos, eso recibimos. Dice un texto de la Biblia que el temor que tanto esperábamos, eso nos sobrevino. Si nuestra confianza fue en el 2020 el Señor Jesucristo, pues su cuidado, su sustento, su protección, eso fue lo que me sobrevino. Y se nota, pues llenamos nuestras redes con esperanza, con salvación, con palabras hermosas, con misericordia para otros. Pero si nuestra mirada estuvo puesta en el juicio, en la bestia, en la gran tribulación,
pues no podemos esperar de que la gente se convierta en amor, sino la gente está llena de temor, de más desesperanza, de más dolor. Para responder a su amor, lo primero que tengo que guardar en mi alma, en mi mente, en mi corazón y hacerlo conocer a otros, es que el Señor Jesús vino para hacernos solo el bien. Él vino para hacernos solo el bien. Ahí en Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Y un texto maravilloso, Hechos 10:38, mire como dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Juan 10:10, un texto predilecto por todos los cristianos, nos da una información tremenda. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy quiero compartirles un mensaje de fe y esperanza, no solamente al hermano que me escucha, sino para aquellos que anhelan tener un buen año, salir de estas tinieblas que le agobian, dejar atrás este pasado oscuro y ver la luz continua, permanente, eterna, una luz que nunca se apagará. Veamos una primera cosa y leamos el texto de Marcos capítulo 7 a partir del versículo 24. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Lo primero que podemos ver en este relato de Marcos nos dice que Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. No dice en ningún momento que él estaba cansado de la multitud o que le rehuía. Él estaba ahí, había ido a ellos, aun cuando a veces se piense que él no está ahí. Ahora, él estaba ahí y cuando no deseaba, y aun cuando no deseaba que lo supiesen, sin embargo, estaba ahí para hacerles el bien, para llevarles el bien. Porque en Marcos 7:24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Recuerdan el texto de Hechos 10:38? Me gusta repetirlo. Mire como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, aunque él no quiso que nadie supiera, pero estando ahí no le quedaba otra al Señor Jesús, sino cumplir su ministerio de hacer solo el bien y a todo aquel que se lo requiriera y al que no se lo requiriera. Ese es nuestro Señor Jesús. Lo segundo, no quería que supieran que él estaba ahí para hacerles el bien, pero tuvo que ser alguien que lo vio, o sus mismos discípulos que corrieron a contar
que había llegado a aquel lugar el Señor Jesús. Y por supuesto, si llegan a conocer al Señor Jesucristo o han visto sus milagros y sanidades, ¿cómo pueden resistir el contar a otros que Él estaba allí? ¿Cómo podían resistir eso? Ahí en Marcos 7:36 dice: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y a los mudos hablar. Una tercera cosa. Bueno, ¿cómo supo la mujer acerca del Señor Jesucristo? A varios hombres Él les dijo: ve, pero no le digas a nadie. Y ellos, ¿qué hicieron? Como lo acabamos de ver en este texto, no se pudieron quedar callados, y ella lo supo. Porque Marcos 7:25 nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Una cuarta cosa. La Biblia nos dice que ella era griega, es decir, gentil, no judía. El mundo se dividía en dos grupos según la Biblia: los judíos y el resto de la humanidad. Al resto de la humanidad se les llamaba gentiles, y ella era de ese grupo, de los gentiles. Era una mujer pagana de ese territorio, una cananea sirofenicia, y que tenía una hija que estaba endemoniada. A los paganos, los judíos los veían como perros. Ese es el lenguaje que Jesús usó, porque no era extraño para referirse a ellos en aquel tiempo. Una quinta cosa. Tenemos que saber y entender que antes de la cruz del Calvario, Jesús vino a predicarle exclusivamente a los judíos y a nadie más, solo a ellos. Estaba mostrándose como el Mesías esperado por ellos durante siglos. Su predicación con los judíos tenía el propósito de que ellos le creyeran, de que lo aceptaran, que ellos dijeran: este es el que tanto habíamos estado esperando. Y ahora, si hubieran creído en el Señor Jesucristo, el Señor les iba a imponer el ministerio del Evangelio, de ir a predicar la reconciliación a todos los hombres sobre la tierra. Pero a los gentiles Él no venía inicialmente a predicarles. Vean lo que dice Mateo 15:24, lea conmigo. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repito ese texto: Él vino solo inicialmente a las ovejas de Israel. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una sexta cosa. ¿Qué información tenía esta mujer? Ella sabía por su respuesta que Jesús había venido solo a Israel. Ella misma lo dice ahí en Marcos 7:28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún a los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Note lo que dice: comen las migajas de los hijos. Ella tenía claro acerca de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, aunque era gentil. Lo séptimo, pero ella tenía otra información muy importante, que pese a eso, Jesús era un hombre bueno y misericordioso. Pese a esa información que tenía, que Jesús había venido solo al pueblo de Israel, que Jesús solo se estaba dirigiendo a ellos, sin embargo ella tenía esa información, que Jesús era un hombre bueno y misericordioso, porque ella dice ahí: ten misericordia. Ten misericordia. Esa es la clave de la fe. Escuchen bien, ojalá guardemos esto en el alma, en el corazón. La clave de la fe es la misericordia del Señor Jesús. Esa es la clave de la fe, la misericordia. Lo octavo, ella tenía fe, como Jesús dijo: grande fe. Pues Jesús lo afirmó. De alguna manera
sabía acerca de la palabra del Señor y por eso se atrevió a venir. Tenía una seguridad absoluta que por encima de cualquier cosa Jesús tendría misericordia de ella. Eso es lo que va a hacer que resulte todo para el bien de ella y de su hija. El confiar, la fe. Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. La fe recibe el bien de un Dios bondadoso. Lo noveno, ella no era poco lo que ella sabía de Jesús. Conocía cierta doctrina. Alguien le habrá contado acerca de esto y lo creyó. En este caso sabía acerca del reino de las tinieblas y que Jesús podía liberar a su hija. En Mateo 15:22 ella dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo décimo, ella no tenía los dones del Espíritu Santo como el discernimiento de espíritus, pero ella sí tenía algo increíble, extraordinario, que es propio muchas veces de los padres, solo que ella lo tenía con un conocimiento doctrinal, un conocimiento espiritual, porque ella observaba y discernía sobre su hija que lo que molestaba la supuesta enfermedad de su hija no era algo natural, sino un demonio, un demonio. Ella lo dice allí en Mateo 15:22, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella tenía un discernimiento de observación, pero que le ayudó a ver que esto era algo que se salía de lo físico, de lo natural. Era algo sobrenatural, demonios afectando a su hija. Un punto número 11. Lo maravilloso, además de discernir que su hija estaba gravemente enferma por causa de un demonio, también tiene la seguridad de quién es el único que puede sanar a su hija. El que tiene al frente, el Señor Jesús. Ella no fue a los líderes religiosos, no buscó ayuda en su religión, ni en sus apóstoles, ni en los dioses paganos. Pasó por encima de todo esto y sin reparos vino hasta el Señor Jesús. Ahí en Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero si ustedes lo notan al leer el pasaje, siempre cercano a Jesús, muy cercano a Jesús, estaban muchos que lo seguían, muchos seguían al Señor Jesús. Entre esos estaban sus apóstoles, pero también estaban los fariseos, saduceos, la multitud. Lo terrible es que los enemigos de ella, los de la fe, estaban ahí cerca de Jesús. En este caso, los propios apóstoles estaban tratando de afectar la fe de esta mujer. Esto es lo tremendo. ¿Saben? Muchas veces cuando usted está caído en dificultad y en problemas, aparecen los profetas del desánimo en casa, en la misma casa, en la misma iglesia. Esto le sucedió a esta mujer. Muchas cosas pueden desanimarnos. Actualmente hay mucha gente desanimada, muchos jóvenes desanimados, porque como leen mucha historia, pues se desaniman con la historia de la iglesia, la equivocada iglesia que se introdujo dentro de las guerras, dentro de todo esto, la Inquisición. O ellos leen y ven este antitestimonio de muchos cristianos, los que entran en pedofilia, en adulterio, en fornicación, en tantas cosas. O a veces dentro de la misma iglesia están ahí y ellos tienen problemas y dificultades, se quieren levantar y encuentran hermanos llenos de dudas, con quejas, o como pasa ahora los hermanos apocalípticos. No, este año 2021 debemos enfocarnos en el cuidado del tesoro de la fe, Mire cómo los apóstoles, ellos quisieron ser
en los que le pusieron el mayor tropiezo. Ellos fueron los que le pusieron el mayor tropiezo a esta mujer. Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, miren lo que dice, le suplicaron, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. A los apóstoles, ¿qué les importaba la necesidad, la tempestad en que vivía esta mujer? ¿Dónde encontró esta mujer los mayores enemigos? Ahí cerca de Jesús. Entonces nosotros no podemos seguir poniendo nuestra mirada en las personas, en los pastores, en los apóstoles, en los sacerdotes, en tantas personas, porque si no muchos de ellos nos van a desanimar. En cambio, ¿qué les parece este punto? El tesoro de la fe, más preciado que el oro puro, debe estar enfocado en el actuar de Jesús y no de los hombres. Una palabra maravillosa que tenemos que entenderla, un punto dentro de esto del tesoro, una palabra maravillosa que tenemos que entenderla y guardarla en el corazón, es la que llevó a esta mujer a ver el actuar del Señor en su vida. Mateo 15:22, lo vuelvo a repetir. Lean conmigo. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David. Vea, mire cómo está subrayado ahí. Y debe guardarlo usted en el corazón para este año. Si quiere tener un muy buen año, vean esta palabra. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el don de Dios por el cual da Él, el Señor, al hombre aquello que no se merece. Merecíamos destrucción a causa de nuestros pecados. ¿Qué recibimos a cambio? Salvación, y una salvación inmerecida. Merecíamos enfermedad, opresión, pero Él nos dio salud y Él nos dio liberación. Merecíamos condena eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Él nos dio vida eterna, nos dio vida eterna. Ella era pagana, idólatra, y algo raro pasaba en ese hogar para que su hija tuviera demonios. De alguna manera conocía a Jesús y sabía que era el único que le podía pedir, a cual ella le podía pedir esta palabra maravillosa que hemos de guardar, al único que le podía pedir misericordia, y que Él no iba a ponerle el dedo en la llaga, como si lo hicieron los apóstoles o los judíos, y seguramente sus propios conciudadanos. Entonces la misericordia es ese don. Pero otro punto, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la petición de la mujer? ¿Cuál fue? Mateo 7:27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26, respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Jesús respondió de esa manera a la mujer? ¿Por qué? Pues lo primero que tengo que ver es que tanto Jesús como la mujer llaman hijos a los judíos y perrillos o paganos a los gentiles. Eso es lo primero que tengo que ver. Esto se debe a que todo el mensaje, y vuelvo a repetirlo, las promesas, la ley y aún la llegada del Señor Jesús, era solo para el pueblo escogido por Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Mire, en Efesios 2:11 lo dice. Lea Efesios 2:11, ya habíamos leído antes un texto para mostrarles que Jesús dijo, yo solo he venido a la casa de Israel, y Efesios 2:11 lo dice para los gentiles, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y mire, el versículo 12 nos dice cuál era la condición de los gentiles.
En aquel tiempo estabais sin quién, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Lo segundo, en esta charla del Señor Jesucristo con la mujer, es que el pan al que se refiere el Señor Jesús, el cual en ese momento no era bueno dárselo a los paganos o a los gentiles, ese pan era el mismo. El pan al que se está refiriendo ahí es el mismo. Juan 6:35 nos lo dice. Mire, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida. Y hasta ese momento el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios para anunciar las maravillas, para anunciar la salvación. Ese era el primer trabajo del Señor, era venir y mostrarse al pueblo de Israel como el Mesías prometido, como el pan de vida. Y luego, si ellos aceptaban comer de ese pan de vida, entonces comisionarlos a llevar el evangelio. La tercera cosa es que la mujer entendió el mensaje de Jesús y de alguna manera, escuchen bien, de alguna manera profetizó la caída de Israel, porque Israel no le iba a creer al Señor Jesucristo, y eso iba a propiciar su caída. Marcos 7:28, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta es la maravillosa noticia para el mundo. Debido a que Israel no aceptó el mensaje, el Señor no aceptó comer el pan de vida, fueron excluidos hasta la gran tribulación, han sido excluidos, pero esa iba a ser la bendición para todos los hombres sobre la tierra. ¿Qué le quiso decir la mujer entonces al Señor Jesús? Es verdad, Señor, pero aún los que somos los que no somos del pueblo judío, aún los que no somos del pueblo escogido por Dios, tomamos lo que los judíos han despreciado. Eso que dijo la mujer terminó siendo una profecía terrible para Israel. En Mateo 21:33, vamos solo a leer esto para ver la exclusión del pueblo de Israel, pero esto es un tema interesante para estudiar. Mateo 21:33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Antes de seguir, usted puede leer Isaías, el capítulo 5 en adelante, del versículo 1 en adelante, y habla esta misma parábola para el pueblo de Israel. Dice Mateo 21:33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la secó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la rentó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Haciendo un estudio, los siervos son esos profetas que fueron enviados al pueblo de Israel. Fueron enviados siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a los profetas, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos. El Padre Dios envió a otros siervos, a otros profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. El Padre envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora lea conmigo el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon? Es el Señor Jesucristo, la roca de salvación, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el versículo 43, aquí está lo que estamos estudiando, la exclusión de Israel. Por tanto digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que, ¿cuál es ese pueblo al cual el Señor llama ahora el pueblo escogido por Dios? La iglesia. Ese es el pueblo escogido por Dios. Ahora la iglesia está llamada a producir fruto. Por eso esta mujer no solamente va a recibir su milagro, sino su vida sería fruto de la presencia moradora del Señor. Por eso es como profético lo que ella estaba hablando. Ahora, cuando Jesús está hablando con esta mujer y en esta charla, y cuando ella responde de esta manera, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Pues la misericordia del Señor iba a ser derramada sobre ella y sobre su vida. Cuando esta mujer tomó el tesoro de la fe, cuando le creyó al Señor Jesús, por encima de todos, recibió la provisión de vida abundante. Solo se afianzó en Jesús y eso le garantizaba el cuidado de su vida y la de su hija. En las manos de Jesús, su vida de ahí en adelante iba a ser un oasis. Si ponía su mirada en el problema, en lo que estaba haciendo el demonio, en los líderes judíos, en los líderes cristianos, el Señor le hubiera atendido a los apóstoles y la hubiera sacado, la hubiera echado, sería un fracaso para su vida y tendría una vida de abandono, además de que su hija iba a proseguir enferma, oprimida. En Marcos 7:29 dice: entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Qué maravillosa respuesta del Señor Jesucristo. Yo veo al estudiar estos textos tres cosas maravillosas en la respuesta de nuestro Señor. ¿Sabe? En signo de admiración está ahí en estos versículos las palabras: oh mujer, oh mujer. Si usted nota en la expresión del Señor Jesucristo, cuando le dice oh mujer, el Señor está quitando acepción que había en aquel tiempo contra la mujer. La mujer no valía nada. Por eso es que sus discípulos dicen: pero ¿qué hace hablando con esta mujer? Échala fuera. O cuando la mujer samaritana, ellos se admiraban de que Jesús hablara con una mujer, pero Jesús ahora le dice oh mujer, como que la exalta, está quitando la acepción de personas. El Señor actuó sobre la petición de la mujer y lo hizo con admiración, con respeto, con amor, porque ella le confió en sus manos sus propios problemas y su vida. Eso produjo algo tremendo en el Señor. También otra cosa que admiro de lo que el Señor respondió es que igualmente, encerrado en estos signos de admiración, dice: grande es tu fe, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué es la fe? Es simple, es creerle solo al Señor Jesucristo y solo a Él. Y el Señor le dice: qué grande. Ella tenía la fe tan grande, más grande que una semilla, que un grano de mostaza.
Porque sin fe, mis queridos, es imposible agradar a Dios. Escuchen, quiero enfatizar lo que estas líneas que voy a decir ahora. La fe obliga al Señor a actuar el bien sobre sus hijos. Lo obliga. La fe obliga al Señor a actuar el bien sobre sus hijos. Pero la fe está puesta sobre la voluntad, lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos. Por eso es que la fe es escucharlo a Él, y a partir de lo que escuchamos de Él es que tenemos nuestras peticiones. A partir de lo que Él promete es que nosotros oramos. Por eso la fe, conforme a su voluntad, obliga al Señor a actuar el bien sobre sus hijos. Esa es la bandera que debemos izar este nuevo año, el tesoro de la fe. Eso nos garantiza el actuar para bien nuestro en todo de parte de nuestro Dios y Padre. Eso es lo que garantiza. Otra de las cosas geniales que yo veo en la respuesta del Señor Jesús, definitivamente le dijo: toma lo que quieres, conforme a mi voluntad, toma lo que quieres. ¿Hay algo en la voluntad del Señor que no podamos recibir? Esa mujer recibió lo que quiso, porque ella sabía que la voluntad del Señor era hacerle el bien. La voluntad del Señor es sanar, porque por sus llagas hemos sido sanados. Es liberar, porque el Señor nos liberó del diablo. Es amar, porque tanto amó Dios al mundo. Dios amor ha venido a vivir en nosotros. Recibió sanidad y su hija fue sanada en aquella obra. Así que, mis hermanos, no necesitamos la suerte o el positivismo para saber cómo va a ser este año nuevo. No necesitamos reunirnos el 31 para decir: este año va a ser el año de la bendición, el año de tal cosa, y hablamos una cantidad de cosas positivas. No, la cosa es más simple, es muy simple. Es el tesoro de la fe contra la duda, la confianza contra la incredulidad. La Biblia está llena de hermosos términos que son realidades para el que cree. Vuelvo a decir, usted es el que escoge este año: o toma el tesoro de la fe, sea lo que usted esté viviendo, en tempestad, en angustia, así tenga coronavirus, lo que sea. Si usted coge el tesoro de la fe, usted va a tener un año, un muy buen año. Pero si usted toma la duda, el desastre de la duda, pues usted ya sabe cómo va a ser su año. Si usted toma la confianza en el Señor Jesucristo, ya sabe qué va a pasar con su vida. Pero si toma la incredulidad, también lo sabe. La Biblia, como le digo, está llena de pasajes que son hermosos. La Biblia dice, escuchen lo que dice la Biblia, que en Cristo Jesús tenemos vida, y vida en abundancia. Entonces, si yo tomo el tesoro de la fe, ¿qué está obligado Dios a hacer conmigo? Darme vida, porque Él es la vida, y hacerla fluir en abundancia. La Biblia dice que no nos preocupemos por qué hemos de comer, beber o vestir. La pandemia ha cerrado negocios, ha acabado con la economía, ha acabado con tantas cosas. Claro, pero si yo tomo el tesoro de la fe y recuerdo que Él es mi Padre, que Él dijo que se encargaría de darme de comer, beber y vestir, y que Él es mi Padre, que sabe cuáles necesidades tengo, pues no es prosperidad eso, tener un Padre que me provee. La prosperidad no es la economía, no, eso es el Padre que tengo, eso es. Pero si dejo de caer el tesoro de la fe, ¿qué va a pasar con las necesidades? ¿Qué va a pasar con el vestir, con el comer? ¿Qué va a pasar? Pues angustia y temor. Usted está escogiendo la Biblia, porque la Biblia además dice que el que confía en el Señor nunca será defraudado. La Biblia dice que todo, escuchen, Romanos 8:28, todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien, porque el que confía en Él nunca será defraudado, y Él vino a hacer el bien a sus hijos, a los que confían en Él. Claro,
todo va a estar bien este año si cultivamos y no descuidamos el tesoro de la fe. Pero la Biblia también dice que el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Escuche bien, la Biblia dice que el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Lea Santiago 1, del versículo 5 al 7. Ahí dice que el que duda no recibirá cosa del Señor. Que el Señor me entiende, ve cómo yo tengo esa quejanza. Sí, el Señor lo entiende, ve toda su quejanza, pero usted va a recibir desastre en su vida, porque usted no puede desconfiar del Señor. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. La Biblia dice que no recibimos porque no pedimos, o que pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Así que pedimos no es para cumplir la voluntad del Señor, sino nuestros propios deleites. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y al que hoy tiene fe, esto es tremendo, y al que hoy tiene fe y mañana duda, a que por la mañana se levanta y dice, hoy va a ser el mejor día, y en la tarde ya está desanimado, al tibio de corazón, o al tibio de alma, al tibio de mente, la Biblia dice que es un hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, así que recibirá poco o nada del Señor. Escuchen bien cómo termino esto. Usted puede decidir cómo quiere vivir este nuevo año. Note, no es que el 31 nos abracemos y digamos feliz año nuevo, feliz año nuevo, no sirve de nada, porque usted ya sabe cómo este año va a ser para su vida. Si usted cuida, se esmera en apreciar, en ser constante con el tesoro de la fe. Ahora le hablo, escuche. Si usted este año se propuso cuidar el tesoro de la fe, si usted se propuso se propuso de esmerarse en apreciar y ser constante con el tesoro de la fe, entonces a usted le digo, feliz año nuevo, Dios los bendiga. Si aún no has aceptado en tu corazón a Jesús, el Hijo de Dios, puedes hacerlo ahora mismo. Basta con que le pidas que entre a formar parte íntima de tu vida. Así obtendrás el poder y las fuerzas, la fe y el espíritu de lucha que te hacen falta para superar obstáculos, derrotar al diablo y alcanzar las victorias que sin la ayuda de Dios jamás conseguirías. Jesús te ama, y en este preciso instante entrará en tu corazón si repites sinceramente esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que necesito ayuda y que no puedo salvarme yo mismo. Creo de corazón que eres el Hijo de Dios y que por intermedio de ti puedo conocer íntimamente a tu amoroso Padre. Me hace falta tu amor, Jesús, para librarme de todo temor y odio. Necesito tu luz para ahuyentar toda tiniebla y tu paz para aplacar mi turbado corazón. Preciso tu fuerza para pelear y ganar. Tú prometiste en tu palabra que si yo abría la puerta de mi corazón, tú entrarías. Ahora pues, te abro la puerta de mi corazón y te suplico, Jesús, que entres y me des el regalo que has prometido, la vida eterna. Gracias por sufrir por todos los errores que cometí, Jesús, por perdonarme y por escuchar y responder a mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, no pierdes el control de lo que vendrá. Nunca pierdes el control, nunca pierdes el control. Señor es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido hasta este día, el Señor es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da la paz. Probablemente vivimos momentos de temor, de profunda soledad y desesperada incertidumbre. Sin embargo, a pesar de todo, podemos reconocer que la mano de nuestro Señor Jesucristo solamente nunca se apartó de nosotros, sino que siempre nos sostuvo y nos confortó, porque Él es el único que nos conforta, Él es el único que nos alienta, Él es el único que nos da la paz, Él es el único que puede llenar nuestros vacíos de toda incertidumbre, porque Él es el poderoso, porque Él es el que reina, Él es el soberano sobre todo el universo, y que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existe y todo lo que aún existe fue creado por Él. Y tú, Señor, eres grande, eres majestuoso, Padre amado, y por eso te damos gracias, Señor, Dios de la gloria. Gracias porque tú eres grande. Sin dudas, las esperanzas más diversas de la vida también son las más enriquecedoras. Aprendamos a comprobar con gratitud las evidencias del amor de Dios, porque es el amor de Dios que realmente nos sostiene. Por eso, al comenzar un nuevo año, podemos preparar nuestro corazón de otra manera, no orando para que sea mejor que el anterior, no pidiendo que haya menos tormentas, no esperando lo que sea lleno de cosas buenas, sino que en primer lugar, sea lo que sea, Él sea el primero en nuestras vidas, porque Él ha de ser siempre el primero en cada circunstancia, confiando en que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Más allá de nuestros anhelos y pensamientos, Dios ha trazado un plan perfecto y lo lleva a cabo en segundo lugar, orando al Señor para que por su eterna misericordia, mientras cumpla su propósito en nuestras vidas, nunca nos desamparará ni dejará. Completará su obra que empezó en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es fiel. Él dice que su palabra es fiel, que siempre cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, Señor, estamos en tu propósito, Señor, contemplando, Señor, lo que tú harás y lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, Señor, Dios Todopoderoso. Por eso te ensalzamos, Señor, porque tú eres grande, Señor, eres hacedor de maravillas, Padre de la gloria. Eres precioso, Señor. Eres precioso, Señor. Oh, gracias, Señor. Y en Efesios capítulo 3 dice:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque Señor, hemos de ser, Señor, transformados por tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora y habita en cada uno de nosotros, es el que nos transforma, Señor Dios Todopoderoso, porque tú lo dices en tu palabra, y si tú lo dices, Señor, es porque se ha de ser así, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, hermanos, es el que nos sostiene. Él es el único que puede sostener tu vida. A pesar de todas las cosas, Él es el único que puede sostenerte, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes todo, Padre, en el nombre de Jesús. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, por su amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, Tú tienes el control, Señor. pierdes el control. Tienes el control, Señor, de todo, Padre. De lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control.
Jesús. Amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amor. Un amor inagotable, fidelidad incomparable, y grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor por su iglesia. Amén, Señor.